Entonces, la pregunta es esta. En ese sentido, por ejemplo, Granja, ¿tendrá que ver la forma de mejorar o simplemente él decir, no, brother, yo soy como soy, me vale 3 atados y el que me sigue, me sigue? Pero ahí empieza la pugna política, no política, la pugna de las elecciones, porque las elecciones, Tamara, al final del día son competencias. Yo me acuerdo, te cuento aquí en una anécdota, uno de mis trabajos antes del canal fue ayudarle a un candidato de mi ciudad, que estaba de candidato a la alcaldía de Milagro. Entonces yo le estaba ayudando, le estábamos colaborando. Y hicimos fotos para ponerlas en la esta, ¿no? Y el candidato a quien apoyábamos era muy serio. Entonces yo era que le picaba para que se ría. Y él no quería reírse, no quería mostrar los dientes. Y el otro candidato, chutica, el otro candidato era, ya, pero la sonrisa. Y digo, mire, eso hay que hacer. Pero él se negaba porque él no era así. Entonces no es tampoco una mentira, pero acoplarse. Yo le digo, mire, si usted quiere ganar, tiene que reírse, si no, no. Entonces a eso iba Tamara. Bueno, sí, es que una cosa, además has descrito a Pedro Granja como lo que es. Él realmente le vale 3 atados de rábanos si las personas están de acuerdo o Pero no si con quiere él. ganar no debería valerle, ¿sí o no? A ver, y un llamado a Pedro con quien he colaborado y a quien no conozco personalmente, pero he hablado personalmente con él por varias cosas. Y Pedro es así, Pedro es así, Pedro es un tipo brillante, muy, muy inteligente. A Pedro le duele el país, como le duele a muchas personas, como me duele a mí, como te duele a ti, como le duele el país a las personas que nos escuchan. Pero tiene una incapacidad de impaciencia y de intolerancia muchas veces a la forma como la gente puede tomarse sus tiempos. Pedro ha cerrado el teléfono a personas cuando no le ha gustado lo que se iba a debatir. Y no me estoy inventando, eso lo vivimos. Entonces, ¿de qué capacidad de representación me hablaría en este caso Pedro Granja siendo el candidato que quiere ser a la presidencia? Cuando eventualmente, y es una pregunta para que le hagas a Pedro en algún momento si es que lo La entrevistas, tolerancia. eventualmente él está aspirando a ser el presidente, no solamente pues de las personas que le van a apoyar y le van a dar el voto, él va a representar a un país y una nación que está compuesta por todas aquellas personas a las que él confronta y a las que él eventualmente inclusive ataca de forma despectiva y con formas también muchas veces grotescas y groseras. Entonces, la pregunta sería, estás ahí disputando la política desde legítimamente, porque además Pedro tiene toda la legitimidad de ser Claro, así es. candidato y de disputar si es que desea hacerlo y con los apoyos en plural que vaya sumando. Pero mi pregunta a él sería, ¿serías capaz de mantener ese discurso tan polarizante, tan agresivo e inclusive tan intolerante con aquellas personas que te confrontan y con aquellas personas además que han sido las causantes de toda la debacle y el destrozo de este país? Porque a la final, supongamos que Pedro Granja es presidente del país, él va a ser el presidente de Guillermo Lazo, él va a ser el presidente de Daniel Noboa, él va Claro, a ser el presidente de la representación de la oligarquía guayaquileña con la que claro, él se ha estado enfrentando continuamente. claro. Entonces, ¿cuánto tiempo, cuánta capacidad tienes tú de concertar, de sumar y de representar además a las personas a las que tienes que representar? Entonces, además en un rol de poder como el de la presidencia, ¿no? Él llama mucho el trabajo colectivo, pero yo sí le pregunto a Pedro, ¿cuánta colectividad es si es que la gente hace o dice cosas que a él no le parece? ¿Cómo vas a concertar? ¿Cómo vas a construir acuerdos? Si es que ya tu discurso desde ya no solamente es que no es que sonría o no, sino que ya es tan tajante y como tú ponías el ejemplo de tu amigo, Pedro es así de intolerante, inclusive de respetuoso, ¿lo va a seguir siendo o tiene que adaptarse a sonreír y a bajarle el tono? Claro, ¿Eso es Pedro o no es Pedro? Pues claro. la Bueno, pregunta está ahí, ¿no? ahí entramos en una discusión de estrategias, aunque Exacto. Tamara, podría ser, porque como todo esto es cambiante y ahí están los expertos, sociólogos o analistas o estrategas, o podría ser que el discurso radical cale, como pasó en Argentina. Por ejemplo, tú hubieses creído que nunca iba a ser presidente Milei, porque el tipo es como es, radical, directo,
el otro día le escuchaba decir, y él está siendo fiel a lo que ha sido en su candidatura, y ganó. Entonces podría ser, no estoy diciendo, ojo, cuidado, no estoy diciendo que Milei es igual a Pedro. Estoy diciendo que tal vez ese discurso o esa postura, como por ejemplo un Pedro como es, ¿no? Tajante, serio, duro, que te dice, ¿sabes qué, brother? Yo contigo no hablo, cállate, qué sé yo. De pronto puede hacer lo que la gente quiera. Porque de pronto la gente dice, me cansé y aquí necesitamos un man que le pare el carro a todo el mundo. No sé, ¿qué dices tú? Para mí eso sería el reflejo de la sociedad enferma, odiadora y llena de rabia y rencor. Pero parece que en eso estamos. Pero eso queremos seguir construyendo y a eso queremos seguir abonando. Esa es la pregunta. Eso es lo que queremos, enfrentarnos y confrontarnos a tal punto de buscar lo que yo decía antes, una erradicación mutua de los polos en estas confrontaciones, que, atención, yo creo que son necesarias. O sea, el debate, la confrontación es necesaria, pero el debate de ideas, las propuestas de ideas, no pretender erradicar a las personas y personificar eso y además erradicar existencias, colectivos y hasta grupos de personas, porque no podemos pensar que la erradicación es la solución. Y muchas veces estos discursos radicales de confrontación, que sí que son necesarios para visibilizar el problema, pero yo creo que en el Ecuador de ahora eso lo único que abona es a las violencias y a la pretensión de autoerradicarnos mutuamente, porque tú no piensas como yo y tú te vuelves mi problema y tú te vuelves además mi opositor. Tengo que erradicarte y tengo que erradicarte persiguiéndote, atacándote, insultándote, minimizándote y es más, excluyéndote del país llamado Ecuador. Entonces, yo creo que ese discurso nos hace muchísimo daño y nos hace además acervar, crecer, promover las violencias y las agresiones que nos estamos dando continuamente y mutuamente y además promover la posibilidad de aquellos discursos de odio que se vuelven inclusive normalizados y aceptados hasta el punto del fascismo o del extremismo de las izquierdas, además donde los egos que hacen que ciertas personas se crean dueñas de una verdad les impide ver la realidad y les impide además ver la posibilidad de que el Ecuador no solo le pertenece al correísmo, a las izquierdas fanáticas, a las feligresías de izquierdas, tampoco el Ecuador solo les pertenece a esa burbujita de privilegios y de inclusive de extremos fascistas de mucha de la oligarquía del país. El país le pertenece a esos dos extremos a la vez y nos pertenece a la gran mayoría de personas que estamos en el medio sufriendo las consecuencias de esos enfrentamientos de odio, de discusiones y de ataques. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Queremos un país de agresiones, de violencias, de buscar erradicar a la otra persona, eliminar al opositor? ¿O queremos un país donde podamos sentarnos, además, a aportar cada uno, cada una, desde lo que es, desde lo que tienes, de donde se parte al progreso, a la seguridad, al desarrollo del país? Me dirán, claro, es que con las oligarquías y Daniel Noboa imposible buscar equidad. Perfecto, empecemos confrontando el hecho de que Daniel Noboa es el dueño de una de las riquezas más grandes y además que produce riqueza en el Ecuador con las empresas. Entonces, empecemos visibilizando la necesidad y la llamada de atención a Daniel Noboa y a su familia de que en este caso, siendo presidente, se asegure que paguen los impuestos y paguen las deudas al fisco ecuatoriano que tiene su familia y tiene todo, además, todo su emporio comercial. Entonces, por ahí deberíamos empezar, no buscar erradicar, minimizar, porque ya intentamos eso.